Continuamos con la unidad 3. En la última clase estábamos analizando esta diapositiva. Tenemos un elemento de fluido con dimensiones de X. Entra un fluido gamma in en una cara llamada S1. Sale un fluido en una cara S2 que lo llamamos gamma out. Para calcular el fluido, o el flujo más bien, tenemos que multiplicar la densidad por la velocidad del flujo. Entonces, estábamos hablando de que lo que nos interesa a nosotros es calcular cómo cambia la cantidad de partículas n mayúscula respecto al tiempo. Y para hacer eso podemos lograrlo de varias formas. Una opción sería integrar en todo el volumen de este elemento de fluido el cambio de la densidad de partículas n minúscula, que es partículas partido unidad de volumen, integrarlo, ese cambio respecto al tiempo, integrarlo respecto al volumen. Eso es equivalente a integrar sobre todas las superficies de la cara de este cubo el producto del flujo, que es densidad por velocidad, por el diferencial de superficie. Y entonces estábamos hablando de que esta integral de superficie, este negativo de la integral de superficie, contribuye únicamente la superficie 1 y la superficie 2, porque en ambas superficies hay flujo, en un caso entrando, en otro caso saliendo. Y todas las demás caras del cubo no está pasando flujo. Entonces, en esas caras donde no hay flujo, esta integral se hace cero. Y analizamos de que como el ds1 apunta en dirección negativa en relación al flujo, esta integral da negativo, pero como hay un negativo fuera, todo corresponde a una contribución positiva. Y en el otro caso, en la superficie S2, vemos que ds2 y gamma out son paralelos. Por tanto, esta integral va a dar positiva, pero hay un menos afuera. Entonces, al final da un término negativo. Lo que estamos haciendo al final, entonces, es sumar la contribución de partículas que entra y restarle la contribución de partículas que salen. Y entonces, eso nos dice cómo está cambiando la cantidad de partículas n mayúscula respecto al tiempo. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que hagamos un análisis principalmente de unidades en este producto, el producto n velocidad de fluido. Entonces tenemos n multiplicado por u. Observen que n corresponde a partículas partido metro cúbico, y la velocidad tiene unidades de metro partido de segundo. Por tanto, el producto de n por u lo que me da es partículas partido metro cuadrado segundo. Entonces, cuando yo hablo de flujo, que se suele representar por gamma y que se obtiene de multiplicar la densidad por la velocidad, en términos de unidades, lo que tenemos ahí es partículas por metro cuadrado por segundo. Es decir, cuántas partículas están entrando a esta caja por cada metro cuadrado de superficie por cada segundo. A eso nos referimos al flujo. El flujo entonces es cuántas partículas atraviesan por metro cuadrado por segundo. Vea que estamos considerando área y estamos considerando la unidad del tiempo. ¿Cuántas partículas por metro cuadrado por segundo? Eso es lo que vamos a entender por flujo.
que lo representamos por gamma. Entonces, este integral de superficie que corresponde a la suma de todas las integrales correspondientes a todas las caras es equivalente, por tanto, a esta integral de volumen y es equivalente a este cambio de n mayúscula respecto al tiempo. Bueno, sabiendo eso, aquí necesito que me presten mucha atención para que no se pierdan. Quedamos en esta integral de superficie. Si nosotros consideramos el teorema de divergencia nos dice que la integral en una superficie cerrada del producto escalar de dos vectores, en este caso el vector A y el vector ds, es igual a la integral de volumen de nabla punto de ese vector A integrado respecto al diferencial de volumen. Esto es un teorema de cálculo vectorial que para los que han llevado ya cálculo superior tuvieron que haber visto el teorema de divergencia. Entonces, observen que es una integral de superficie cerrada. ¿Por qué una integral de superficie cerrada? Porque yo estoy integrando sobre todas las superficies del cubo, ¿verdad? Es sobre la superficie total y cerrada del cubo como un todo. Yo no estoy considerando solo una cara, sino todas las caras posibles. Estoy integrando sobre toda el área del cubo externa, todas, considerando todas las caras. Entonces, por eso la integral es sobre una superficie cerrada. Pero bueno, si vemos con cuidado, aquí tengo NU. NU, haciendo la comparación, corresponde en este caso a A. Y integro respecto al diferencial de superficie, que aquí está también. Entonces, quiere decir que esta integral de superficie la puedo convertir en una integral de volumen, el menos queda igual, luego queda integral de volumen, nabla, aquí está el nabla, y escribo A, pero ¿qué es A? N por U. Entonces pongo N por U. Y luego diferencial de volumen. Y anoto aquí diferencial de volumen, tal cual. Entonces, convertí, gracias al teorema de divergencia, esta integral sobre una superficie cerrada en una integral de volumen. Entonces, aquí es donde vengo y hago la siguiente comparación. Si todas estas ecuaciones son igualdad, pongan mucha atención y observen que este menos con esto debería de ser igual a esto. Porque ambas son integrales respecto a volumen. Aquí estoy integrando respecto a volumen un diferencial de volumen y aquí estoy integrando respecto a volumen un diferencial de volumen. Entonces, el cambio de la densidad respecto al tiempo debería ser igual al negativo de nabla.nu. Entonces yo lo que tengo es, voy a ver si lo puedo escribir, el cambio respecto al tiempo tiene que ser igual a menos nabla punto NU. Claro, vean ustedes que si este término yo lo paso al otro lado, lo que voy a obtener es esta ecuación de aquí. Entonces me quedaría la derivada de n respecto al tiempo es igual a nabla.nu. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Cómo se le llama a esta ecuación? Se le llama ecuación de continuidad. Es una ecuación que me garantiza a mí la conservación de la cantidad de partículas o cómo cambia la cantidad de partículas en este elemento de fluido en relación al tiempo. Y eso en física de plasmas es muy importante. Usted tiene que estar haciendo un balance de cuántas partículas cargadas tiene en su fluido. Definitivamente hay que tener una ecuación
que me diga a mí cuántas partículas cargadas tengo en un fluido iónico o un fluido electrónico. Es justamente esta ecuación la que me dice a mí eso, me dice cómo cambia la densidad de N respecto al tiempo en esa caja. Y yo lo que estoy diciendo es que ese cambio se va a dar por los flujos que entran y los flujos que salen de partículas. De momento aquí yo solo estoy considerando que la densidad de partículas dentro de esa caja, dentro de ese elemento de fluido, va a cambiar solo porque hay un flujo de entrada y un flujo de salida. Pero la densidad de partículas dentro de esa caja podría cambiar por otras razones, que no sea solo que un flujo entra y un flujo sale. Vamos a ver más adelante, y lo adelanto desde ya, que podría darse dentro de la caja que se incrementen los procesos de ionización. Por lo tanto, va a aumentar la densidad. Si se incrementan los procesos de ionización dentro de la caja, va a aumentar la densidad. O podría darse otro efecto, que la densidad dentro de la caja cambie en función del tiempo porque disminuye la densidad. ¿Cómo disminuye la densidad? Por procesos de recombinación. Es decir, que iones se vuelvan átomos neutros. Y con eso baja la densidad de iones y baja la densidad de electrones. Más adelante vamos a retomar ese tema. Muy bien. Aquí voy a agregar otro tema como un punto de aparte. Para los que hayan llevado termodinámica, pues esto les parecerá algo conocido. Desde luego, si ya llevaron física 3, también voy a recordar lo que es un proceso adiabático. Un proceso adiabático es un proceso donde el sistema no transfiere calor a su entorno. Entonces, nosotros sabemos que pensemos en un gas, que es la manera más fácil de asociarla, ¿verdad? En un gas yo puedo variar el volumen y con ello puedo variar la presión. Observen que aquí yo tengo volumen versus presión. Entonces yo podría pasar de un escenario, por ejemplo aquí, consideremos que esto es 1, aquí que es 2. Yo podría pasar de un volumen grande, que sería aquí en 1, a un volumen pequeño en 2. Pero eso me llevaría a pasar de una presión pequeña en 1 a una presión alta en 2. Entonces, este es un proceso donde reduzco el volumen aquí, conforme el proceso se va dando, reduzco el volumen y aumento la presión. Pero sin que haya intercambio, sin que haya transferencia de calor del sistema al entorno, ¿no? Entonces eso lo llamo yo un proceso adiabático, y específicamente el pasar de 1 a 2 lo llamaría una compresión adiabática, porque estoy reduciendo el volumen y aumentando la presión. Podría darse lo contrario, sí, que yo esté en 2 y quiera pasar de nuevo a 1. Eso sería una expansión adiabática. Estoy pasando de una alta presión a una baja presión, aumentando el volumen. Entonces eso yo lo llamaría expansión adiabática. Entonces, de aquí puedo tener una compresión adiabática, que es cuando paso de 1 a 2, o puedo tener una expansión adiabática, que es cuando paso de 2 a 1. Pero en ambos es un proceso adiabático. ¿Qué significa eso? Que el sistema no transfiere calor a su entorno, ¿verdad? Entonces, el plasma como tal es un sistema termodinámico en el cual podemos tener procesos adiabáticos en el plasma. Puede ser que yo tenga un plasma a un volumen como el caso del 1 y quiera comprimirlo, reducirlo a un volumen como el caso del 2,
aumentando la presión del plasma. Entonces ahí yo diría que logré una compresión adiabática del plasma. O lo contrario, pasar del 2 al 1 logrando una expansión adiabática del plasma. ¿Cómo puedo lograr una compresión adiabática del plasma? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos espejos magnéticos que nosotros podíamos intensificar el campo de los espejos? Y el hecho de intensificar el campo de los espejos me comprime el plasma. Entonces ahí estoy reduciendo el volumen y aumentando la presión del plasma. Entonces en un espejo magnético yo puedo dar origen a un proceso que va de 1 a 2, una compresión adiabática aumentando el campo magnético de las bobinas, comprimiendo el plasma, reduciendo el volumen, aumentando la presión. O podría ser lo contrario, bajar la corriente en las bobinas y entonces lograr que el plasma se expanda más. Pero en ambos procesos sin que el plasma intercambie calor con el entorno, es decir, garantizando que el plasma mantenga un proceso adiabático. Esta figura que ven ustedes aquí de presión versus volumen, la miramos aquí ya en 3 dimensiones, donde estamos agregando la siguiente coordenada, que es la temperatura. Observen, aquí tengo presión, aquí tengo volumen, entonces si yo como observador veo esto desde aquí, lo que voy a estar viendo es esta gráfica. Pero si ya veo en términos tridimensionales, perdón, si veo desde aquí, lo que vería es justamente esta proyección, que es la que tengo aquí graficada, donde el azul representa en este caso el verde. Paso del punto 1 al punto 2, paso de volumen grande a volumen pequeño y por tanto a presión alta. Y aquí, visto en 3 dimensiones, para lograr ese proceso adiabático, yo definitivamente necesito aumentar la temperatura. Entonces observen cómo la temperatura crece y pasa de una temperatura en 1 a una temperatura en la posición 2, pero sin que el sistema intercambie calor con el medio, es decir, garantizando un proceso adiabático. Aquí, tal vez para aprovechar, porque también lo vamos a mencionar, observen que estas líneas grises, hay también cambio de volumen con presión. Estas líneas grises corresponden a procesos llamados isotérmicos, donde el proceso se da garantizando una temperatura constante. En un proceso isotérmico uno garantiza que la temperatura sea constante y llama a estas curvas isotermas, ¿verdad? Entonces aquí estoy comprimiendo, suponga el plasma, reduciendo su volumen y aumentando su presión sin que la temperatura cambie, manteniendo la temperatura constante. Ahí definitivamente sí el plasma intercambia calor con el medio porque necesita mantener la temperatura constante. Y desde luego si usted comprime, usted va a aumentar la temperatura. Pero para mantener la temperatura constante necesito que el plasma esté dando ese exceso de energía térmica para que la temperatura se mantenga constante. Entonces, en ese caso sí hay intercambio de calor cuando hago un proceso isotérmico. Bueno, esto era para recordar nada más. Muy bien. Entonces, todo esto lo dije para lo siguiente. Estamos haciendo una colección de ecuaciones. Tenemos que llegar a tener 18 ecuaciones porque vamos a tener 16 incógnitas. Se acordarán ustedes que para resolver un sistema de ecuaciones tengo que tener tantas ecuaciones como incógnitas, al menos, ¿verdad? Para resolver. No puedo tener más incógnitas que ecuaciones, si no, no puedo resolver el sistema. Entonces, para tener más ecuaciones que incógnitas en esta descripción del plasma como un fluido, necesitamos buscar otra ecuación. Y esa otra ecuación que vamos a buscar y que vamos a usar
la encontramos en la termodinámica, puesto que el plasma lo podemos ver como un sistema termodinámico, que como les mencionaba ahora, puede tener procesos adiabáticos o procesos isotérmicos. Entonces, la ecuación de estado que ustedes ven aquí, que relaciona la presión con la densidad, que es una ecuación conocida en termodinámica, sería una ecuación que podríamos traer de la termodinámica y usar en la descripción del plasma como un fluido. Desde luego, esta ecuación es muy útil porque me reduce al menos una incógnita. Me está diciendo que si yo tengo de incógnita la densidad y tengo de incógnita la presión la puedo expresar en términos de la densidad. Entonces, ahí estoy reduciendo la incógnita presión, porque la presión es función de la densidad. Entonces, al tener yo esta ecuación, estoy reduciendo una incógnita. Estoy diciendo que la presión no es algo desconocido porque lo puedo obtener a partir de tener la densidad. Entonces, traigo esta ecuación de la termodinámica que relaciona presión con densidad, donde gamma se obtiene de la razón de los calores específicos a presión constante y a volumen constante. Esos son valores que están tabulados, que se pueden obtener, ¿verdad? Es una constante a presión constante, valga la redundancia en el uso de las palabras, y luego C es a volumen constante. Entonces, este gamma se obtiene de ese cociente de calores específicos a presión constante y a volumen constante, y C, esta otra C, no es más que una constante. Ahí, de momento. Entonces, presten atención a lo siguiente. Yo puedo tomar esta ecuación y recordar lo siguiente. En la ecuación de movimiento del elemento de fluido, recordarán ustedes, vimos que está menos el gradiente de presión. Es la densidad de fuerza asociada al movimiento cinético. Entonces, eso es una incógnita. El gradiente de presión es una incógnita. Pero aquí tenemos presión y densidad. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Derivemos la presión respecto a la posición y derivemos la densidad respecto a la posición. Para simplificar el análisis, considere que la presión solo cambia con X y que la densidad solo cambia con X. Entonces yo derivo la presión respecto a X y derivo la densidad respecto de X. Observen que sería la derivada de n a la gamma, sería gamma por n a la gamma menos 1, aquí lo tienen, por la derivada de la densidad respecto a X. Pero si nosotros vemos con cuidado al acomodar términos, observen que n a la gamma se separa y n a la menos 1 termina siendo 1 partido de n. Y si veo con cuidado este c por n a la gamma, que es c por n a la gamma, c por n a la gamma es p. Entonces, esto que tengo aquí no es más que p. Por lo tanto, puedo tomar este p y pasarlo a dividir aquí. Con lo cual me quedaría gradiente de p entre p, y al otro lado me quedaría gamma por gradiente de densidad partido de n. Entonces, esta es una ecuación que resulta muy útil porque me está diciendo que el gradiente de presión yo lo puedo obtener conociendo el gradiente de densidad y conociendo la densidad como tal. Entonces eso me ayuda a reducir incógnitas porque el gradiente de presión es algo que yo desconozco y que se vuelve una incógnita en la ecuación de movimiento de fluido. Teniendo entonces esta relación, ya la podemos usar. De nuevo la copié aquí. Este gamma depende del proceso. Si es un proceso isotérmico, si es un proceso adiabático, isobárico, etc. ¿verdad? Entonces,
¿Qué valor tiene gamma cuando es un proceso isotérmico? Significa donde la temperatura permanece constante. Gamma vale 1. Por lo tanto, si yo tomo esta ecuación, tomo la presión aquí, la paso a multiplicar para acá, me queda esto así. Pero me acuerdo que la presión se relaciona con la densidad, la constante de Boltzmann y la temperatura. Entonces observen que estoy sustituyendo la presión como NKT. Desde luego, esta densidad se cancela con esta densidad. El gamma voy a considerar que es un proceso isotérmico, que es lo que vamos a asumir de aquí en adelante. Considerar que es un plasma en un proceso isotérmico, es decir, temperatura constante. Entonces gamma es 1, lo que me llevaría a que el gradiente de presión es constante de Boltzmann, temperatura, gradiente de densidad. Y como es un proceso isotérmico, observen que la temperatura no cambia con la posición, ¿verdad? Entonces es temperatura constante. Lo que sí cambia con la posición es la densidad. Hay un gradiente de densidad. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que el gradiente de presión lo puedo poner en términos de la constante de Boltzmann, de la temperatura y el gradiente de densidad, lo cual me reduce incógnitas, porque estoy encontrando en términos de qué puedo poner el gradiente de presión. Lo puedo poner en términos del gradiente de densidad. Bueno, de una manera general, el gamma se puede obtener con esta fórmula donde n es el número de grados de libertad. Recuerden que, por ejemplo, en movimientos X, Y, Z corresponde cada uno a un grado de libertad. No entremos en detalle ahí, no lo vamos a necesitar, pero recuerden que el gamma va a depender del proceso que se esté dando en el plasma. Si es un proceso isotérmico, si es un proceso adiabático, etc. Es necesario tener claro qué tipo de proceso se da. Muy bien, entonces, vamos a lo siguiente. Presten mucha atención. Aquí es donde llegamos a un punto interesante. Si usted se estaba durmiendo, actívese porque al menos quiero que escuche esto. Vamos a ver las ecuaciones que vamos a necesitar para describir el plasma como un fluido. Primero, antes de hacer todo ese listado, recordemos lo siguiente. Rho es densidad de carga. Es cuánta carga tengo. Cuánta carga neta tengo. Recuerden que lo ideal es que el plasma sea neutro. Si estoy diciendo que el plasma es neutro, completamente neutro, ¿cuánto debería ser Rho? La densidad de carga neta, 0. O sea, Rho es la carga neta, el balance de carga total. Si yo llego y mido Rho en el plasma y es un plasma perfectamente neutro, Rho tiene que ser 0. ¿Cómo lo obtengo yo? Multiplicando la densidad de iones por la carga de los iones más la densidad de electrones por la carga de los electrones. Pero observen que la carga de los electrones es negativa. Suponga que la carga de iones y electrones es la misma y las dos densidades son iguales. Claramente esto sumaría 0 porque este término se hace negativo. Entonces, en un plasma perfectamente neutro, la densidad de carga neta es 0. Pero si el plasma está ligeramente fuera de neutralidad, sería cuasi neutro, casi neutro. Por eso el plasma se dice que es un gas ionizado cuasi neutro, casi neutro, porque no necesariamente va a tener neutralidad total. Ahora, en el plasma también pueden haber densidades de corriente, J. ¿Cómo se obtienen esas densidades de corriente? Bueno, multiplicando la densidad de iones por la carga de iones por la velocidad del fluido de iones, sumándole la densidad de electrones, la carga de electrones, la velocidad del fluido de los electrones. Observen que esto que está aquí es
lo que yo llamaría densidad de corriente debido a los iones. Y esto que está aquí es lo que yo llamaría densidad de corriente debido a los electrones. Entonces lo que yo estoy haciendo es sumando las densidades de corriente de los iones a los electrones. Entonces en un plasma fundamental yo tengo que saber cuál es la densidad de carga, cuánto es ρ. Eso es fundamental saberlo. Y yo tengo que saber cuánto es J, J neto, la densidad de corriente. ¿Por qué se vuelve importante saber la densidad de carga y la densidad de corriente? Porque la densidad de carga, que es esto, está incluida en las ecuaciones de Maxwell. Y la densidad de corriente, que es esto, está incluido en las ecuaciones de Maxwell. Esto es J. Entonces observen, yo necesito saber la densidad de carga, ¿para qué? Para encontrar el campo eléctrico. Yo necesito saber la densidad de corriente para encontrar el campo magnético. Entonces, en un plasma es fundamental que yo sepa la densidad de carga y que sepa la densidad de corriente. Podría ser lo contrario también, sabiendo el campo eléctrico, encontrar la densidad de carga. Claro, eso también. Pero entonces, observen, aquí están las primeras 4 ecuaciones que vamos a necesitar para describir el plasma como un fluido. Las 4 ecuaciones de Maxwell. Para describir el plasma como un fluido necesitamos las 4 ecuaciones de Maxwell. Donde recuerden ustedes que este B punto corresponde a la derivada de B respecto del tiempo. Eso es lo que corresponde B punto. Entonces aquí tengo la ecuación de Gauss, la ecuación de Faraday, la ecuación de Gauss del campo magnético y la ecuación de Ampère, donde aquí tengo la densidad de corriente de conducción y aquí tengo la densidad de corriente de desplazamiento. Las 4 ecuaciones de Maxwell. Tal vez insistir en lo siguiente, que es fundamental. Esta ecuación como un todo lo que da es una ecuación escalar, porque aquí lo que tengo es un producto escalar. Esto como un todo no va a dar un vector, va a dar un escalar. Esta ecuación que está aquí sí da un vector, porque lo que yo tengo aquí es un producto vectorial. Entonces lo que obtengo en esta ecuación, lo que se obtiene es otro vector. Y claro, un vector puede tener 3 componentes. Por lo tanto, esta ecuación puede dar origen a 3 ecuaciones escalares. Una en X, otra en Y y otra en Z. Entonces observen que esta ecuación como tal da una única ecuación escalar, mientras que esta, que es una ecuación vectorial, da origen a 3 ecuaciones escalares. Esta, que es un producto escalar, da origen a una ecuación escalar. Y la ley de Ampère lo que da es un vector. Entonces, de nuevo, la ley de Ampère puede tener 3 componentes, una en X, una en Y y una en Z. Por lo tanto, de la ley de Ampère, en forma vectorial, se pueden sacar 3 ecuaciones escalares. Entonces, solo de las ecuaciones de Maxwell tenemos en total, si sumamos 1 más 3 más 1 más 3, tendríamos 8 ecuaciones escalares. Es decir, aquí en este conjunto tenemos 8 ecuaciones. 8 ecuaciones en total. Tal vez hagamos un análisis rápido de incógnitas. Una incógnita es el campo eléctrico, otra incógnita es la densidad de iones, otra incógnita es
No, perdón, esto es conocido, supongamos que es conocido. Bueno, también puede ser incógnita. La densidad de electrones es incógnita. Esto también, supongamos. Insisto, el campo eléctrico es una incógnita, el campo magnético es una incógnita. La velocidad del fluido iónico es una incógnita, la velocidad del fluido electrónico es una incógnita. Lo demás son constantes, ¿verdad? Mu sub 0, epsilon sub 0. La densidad ya dijimos que es una incógnita de cada especie. Entonces, si hacemos, déjenme ver un rápido conteo, una incógnita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incógnitas. 8 incógnitas. El detalle es, bueno, tenemos 8 incógnitas, pero todo aquello que sea un vector va a tener 3 componentes, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. ¿Qué otra ecuación necesitamos? Además de las 4 ecuaciones de Maxwell. Para describir el plasma como un fluido, necesitamos la ecuación de movimiento del fluido, que es la que hemos venido analizando con la deriva convectiva, con la densidad de fuerza eléctrica, con la densidad de fuerza magnética y con la densidad de fuerza por gradiente de presión, por movimiento térmico. Esta J, aquí hay un error, esto debería ser J. Esta J puede ser I de iones o puede ser E de electrones o, sí, principalmente I de iones y E de electrones. Vamos a considerar que solo tenemos iones y electrones. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, si yo quiero la ecuación de fluido para electrones, sustituyo la J por E. Y estaría hablando que esta sería la ecuación de fluido de electrones. Si yo estoy describiendo los iones, sustituyo la J por I. Muy bien. Esto es una ecuación vectorial o escalar. Observen que esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector. Por tanto, esto es una ecuación vectorial. Y una ecuación vectorial puede tener 3 componentes. Una en X, otra en Y y otra en Z. Entonces, de esta ecuación vectorial salen 3 ecuaciones escalares, que sumadas a las 8 que teníamos antes, ya estamos hablando de 11 ecuaciones escalares. Ya llevamos 11 ecuaciones. Aquí aparece como nueva incógnita la presión. La presión. Ya todas las demás incógnitas sí las teníamos. Llevamos 11 ecuaciones. Luego recurrimos a la ecuación de continuidad, que me dice cómo cambia la cantidad de partículas respecto al tiempo en el elemento de fluido. De nuevo, puede existir una ecuación de continuidad para los iones y una ecuación de continuidad para los electrones. Recurrimos a la ecuación de estado de la termodinámica que relaciona presión y densidad. Va a existir una para los iones y va a existir otra para los electrones. ¿Esto es una ecuación de qué tipo? Esto es una ecuación escalar, porque si vemos nabla punto flujo, da un escalar, y esto que está aquí es un escalar. Entonces, esta ecuación va a dar origen a una ecuación escalar, pero por cada especie. Es decir, los iones van a tener una ecuación de estas, escalar. Y los electrones van a tener una ecuación de estas, escalar. Entonces, de aquí salen 2 ecuaciones escalares, una para los iones y otra para los electrones. De igual manera, esta es escalar, pero va a haber una para iones y otra para electrones. Entonces, de aquí salen 2 ecuaciones escalares. Solo aquí tenemos 4 ecuaciones. Y olvidé, perdón, mencionar que aquí no es que salgan 3 ecuaciones escalares. Salen 3 de la ecuación de los iones y salen otros 3
de la ecuación de los electrones. Por lo tanto, de aquí salen 6 ecuaciones escalares. 6. Entonces, de aquí salen 6. De aquí dijimos que salen 8 ecuaciones escalares. 8 más 6, 14 más 4, 18 ecuaciones. Aquí están. Y si hacemos un recuento de incógnitas, tendríamos la densidad de iones, la densidad de electrones, la presión de iones, la presión de electrones, la velocidad de los iones, pero esto tiene 3 componentes. Entonces de aquí sale la velocidad de los iones en X, la velocidad de los iones en Y, la velocidad de los iones en Z. De igual manera de esta salen 3 incógnitas. De esta, que es el campo eléctrico, sale campo eléctrico en X, en Y, en Z, y de este sale también campo magnético en X, en Y, en Z. Entonces aquí estamos hablando de 3 incógnitas, 3 incógnitas, 3 incógnitas, 3 incógnitas. Hablamos de 12 incógnitas, más 4 incógnitas más, 16 incógnitas. Tenemos un sistema de 18 ecuaciones y 16 incógnitas. Por lo tanto, podemos resolver el sistema. Entonces, para describir el plasma como un fluido múltiple, necesitamos al menos 16 ecuaciones, porque vamos a tener 16 incógnitas. ¿Cómo lograr resolver esto? Bueno, ahí es todo un tema, ¿verdad? Necesitamos utilizar un código computacional como el que ustedes van a usar en su trabajo de simulación de plasmas. Es un código que resuelve algunas de estas ecuaciones y es a través de códigos computacionales que se pueden resolver este sistema de ecuaciones y encontrar todas las incógnitas y entonces describir el comportamiento del plasma.